Hoy es una noche maravillosa y le damos la gloria a nuestro Señor porque Él es Él. Él es nuestro Dios creador. Pongámonos en oración para que iniciemos entonces nuestro estudio bíblico. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos en tu casa, Señor. Estar reunidos buscando tu presencia, Padre Santo. Permite que este momento, Señor, sea bendecido, Señor, tenga la presencia de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo hablando en este lugar, que sea tu voz la que se escucha, Señor, que sean tus palabras, Señor, que sea tu mensaje, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros descienda y nos llene de entendimiento, abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, para que este mensaje no solamente sea de escucha, sino también de crecimiento, para que, Señor, podamos servirte cada vez más, para que podamos conocerte cada vez más, porque no amamos a quien no conocemos, nos equivocamos si lo hacemos así, Padre Santo, y queremos crecer sabiendo quién eres tú, porque a ti, Señor, es toda la gloria, Padre Santo. Bendecimos este momento y a todas las personas en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Los nombres de Dios. Hoy vamos a conocer dos nombres de Dios que son relativamente desconocidos si no hemos tenido la oportunidad de ir más allá y estudiar más allá. Estos nombres me llevaron a mí a colocar un título, pidiendo al Señor, ¿qué hago? ¿Qué título? ¿Cómo titulamos este estudio? Para tratar que desde el principio podamos entender de qué nos estás hablando y qué nos quieres mostrar. El título del estudio de hoy es el siguiente: Dios que santifica, Dios que hace justicia. Dios que santifica, Dios que hace justicia. Y en este marco nos vamos a mover en la noche de hoy. Y bueno, quiero compartirles una experiencia personal que en algún momento también la había tocado aquí, pero es algo que todos los domingos viene a mi mente buscando ser correcto y buscando agradar al Señor, pero también buscando que no me pongan una multa. Cuando yo salgo del edificio donde yo vivo, en el barrio Manga, mi edificio está sobre la calle Real de Manga, y la calle Real de Manga funciona en un solo sentido. Funciona en un solo. Usted baja el puente Román. ¿Cuántas personas viven aquí en Cartagena? Levante la mano. Oye, usted baja el puente Román y sigue por la calle Real. Inmediatamente se encuentra con un carulla pequeñito. En ese edificio donde está el carulla vivimos nosotros, mi esposa y yo, con mi pequeño hijo. Ahí hay una alternativa. Como el edificio está inmediatamente en la esquina que conecta con la Avenida California, la mayoría de mis vecinos, incluyéndome yo, hemos optado en algunos momentos por salir y girar en sentido contrario. Ahí nos robamos 10 metros. Y luego de transitar esos 10 metros en contravía, inmediatamente está la Avenida California. Así que yo salgo mi domingo, bueno, salía los domingos, vía contraria, Avenida California, pan, directo a Calvary Chapel a decir: Dios mío, te bendigo y te alabo, Padre Santo. Y saben que lo hice varias veces, pero yo siempre pensaba, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Pero si todos los vecinos lo hacen, yo creo que aquí debe haber algún papel que debe tener la administradora que dice: está autorizado el que vive en este edificio a robarse estos 10 metros y agarrar la Avenida California. Bueno, atrevidos. Resulta que un domingo muy campante hice el movimiento y vi unos policías en la esquina cuando ya había hecho el movimiento, y
me metí en el Carulla como quien dice, voy a entrar al parqueadero. Eso fue el año pasado. Voy a entrar al parqueadero. Los policías en su motocicleta, ruidosa, llegaron donde mí y me dijeron, señor, usted sabe que se acaba de meter en contravía, ¿verdad? Y yo, pero aquí esto está permitido. Y los policías me han dicho, no señor, esto es contravía. Esto es contravía. Ahora no hay vehículos que vienen, pero en cualquier momento aparece un carro de donde uno no quiera y hay un accidente y usted puede estar involucrado. No, imagínate, yo venía para acá. Yo, Dios mío, qué vergüenza, ¿qué estoy haciendo? Definitivamente no podemos seguir así. Yo, hombre, señora gente, excúseme, no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. La gente me vio así con mi cara de buena gente. Tengo cara de buena gente. Y me dijo, por favor devuélvase y dé la vuelta para que siga su camino. Pero ya sabe, no lo vuelva a hacer. ¿No? Interesante la cosa, ¿no? Porque yo dije, uy, Dios mío. Yo dije, Dios, me salvaste de pagar un billete y de tomar un curso de señales de tránsito. ¿Cierto? Porque eso es lo que le pasa a uno, ¿no? Vaya y haga un curso, apréndase todas las señales y pague la mitad de la multa. El Señor en ese momento se apiadó de mí a través de ese policía que en lugar de hacerme pagar la multa me dijo, vaya y dé la vuelta y siga su camino, pero no lo vuelva a hacer. El reto mío los domingos es pensar que ese pedacito no existe. Porque como seres humanos, nosotros tenemos esas tentaciones, a robarnos ese pedacito, a cogernos la uvita en el Carulla, ¿no? A cortarle la esquinita al jengibre, péselo, así pese 0.5 gramos, péselo y páguelo, ¿no? ¿Cierto, Diego? Sí. Muy bien. Nada más jengibre. Estamos tentados a hacer la curva. Estamos tentados a hacer la curva. Cuando yo estudiaba ciencia política, yo tenía un profesor, y permítame que ahora les relate esta nueva historia porque Dios que santifica, Dios que hace justicia, righteousness es esta palabra en inglés, y righteousness nos dice dos cosas, justicia, pero también rectitud, ¿cierto? Entonces, el profesor nos estaba enseñando sobre los procesos políticos en Colombia. Y en la medida en que él nos enseñaba eso, nos explicaba cómo manejaba él sus decisiones políticas y cómo teníamos nosotros que manejarlas. Me reservo el nombre de la persona porque fue un constitucionalista. Y él decía, la gente llegaba a mi oficina y yo estaba en campaña para la gobernación. Y cuando me pedían algo, yo les decía, eso no se puede porque la Constitución dice que no y porque las leyes dicen que no. Y todo el que llegaba yo le decía lo mismo. Hasta que entendí que cuando yo hacía eso, se me iba la gente y no votaban por mí. Y vi cómo otros comandos estaban llenos, pero el mío no. Entonces, conversando con mi equipo, llegamos a una conclusión y tomé una decisión. Y es la siguiente. Cada vez que llegaba alguien y me preguntaba, mira, ¿cómo hacemos para que tal cosa funcione? Yo les respondía, decía el profesor, yo les respondía, mira, no te voy a decir que sí ni que no, porque algo se podrá hacer. O sea, siempre hay una curva para no cruzar por el lugar correcto. Sabiendo que no, no te preocupes, algo hacemos. ¿Para qué? Para atraer más gente y que votaran por él. Esa fue de las peores enseñanzas que nos dieron a nosotros en esa especialización. Y yo a partir de ahí, pues hice cada vez más conciencia de por qué estamos como estamos en el país, en la región, en la ciudad, en los barrios. De hecho, mi tesis
fue entender cuáles son las prácticas de poder en los líderes comunitarios. Todo esto se los digo porque nosotros como seres humanos, en la posición mía, como padre de familia, como parte de una iglesia, estoy tentado a robarme los 10 metros para llegar más rápido. El político está tentado a hacer la curva para eludir la ley. Nosotros estamos tentados a comernos la uva sin que nadie lo vea para no pagar las uvas completas. Estamos tentados a muchas cosas todos los días. Y también hemos caído muchas veces en muchas cosas en nuestra vida. Nos hemos equivocado. Eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. El primer nombre que vamos a hablar hoy es este: Dios que santifica. Jehová Makadeshem. Jehová Makadeshem. Es un nombre poco conocido, pero ese es el Dios que santifica. Este nombre tiene su fundamento en la palabra del Señor, en el libro del Levítico. El libro del Levítico. Y ténganlo allí para que luego lleguemos a él. Y les comento un poco qué pasa con el libro del Levítico. El libro del Levítico era el libro de la ley. El libro de la ley, ¿cierto? Era el libro que definía o define las normas para nosotros, ¿cierto? El libro de los preceptos. El libro de los preceptos. Nosotros tenemos Génesis, toda la creación. Tenemos luego Éxodo, y es esa salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y hacia dónde va el pueblo de Israel? Hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Canaán, ¿dónde está ubicado en la Biblia? En el libro de los Números. En el libro de Números. Pero entre el Éxodo y el libro de Números está Levítico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Entonces tienes que hacerlo de la manera correcta. ¿Quieres llegar a la iglesia temprano? Entonces tienes que hacerlo de la manera correcta. ¿Quieres ganar votantes para ti? Tienes que hacerlo de la manera correcta. ¿Quieres la uva? Cómprala. ¿Quieres el jengibre? Cómpralo, Diego. Por eso Levítico está allí donde está. Por eso está allí donde está. Es un mensaje clarísimo, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Elohim es Él, el creador. El creador. Jehová es nuestro Señor. Y cuando nosotros hablamos de Jehová Makadeshem, decimos Jehová el que nos santifica. Eso pasa con el libro del Levítico, por eso allí está ubicado este nombre. ¿Para qué nos crea Dios a nosotros? Para que lo adoremos. ¿Por qué el Señor mueve al pueblo de Israel por todo ese camino durante tanto tiempo? Para que lo adoren. ¿Por qué no los mandó por el lado más fácil, sino por el más difícil? Para que reconozcan quién es Él. Para que reconozcan quién es Él. Esta mañana, mi mamá me mandó un video a través de Facebook donde aparece un ateo y aparece un creyente. Entonces el ateo dice: yo no creo en Dios, yo no sé qué es eso, a mí eso no me importa, a mí eso no me sirve. Pero el creyente dice: Dios existe, y aparece otro creyente, y Dios es grande, y otro, y Dios es poderoso, y no sé qué. Y de repente todos los creyentes son un musulmán, un hinduista, un judío, un católico, un evangélico, un mormón, y empieza una discusión entre unos y otros, como quien dice, mejor dicho, y de repente el ateo dice: ese es el problema de los que creen en Dios, que viven en disputa, que viven creyendo que unos son más que otros, en lugar de pensar que el hombre es la experiencia máxima del amor.
Entonces mi mamá, cuando me pone ese video, yo le respondo en Facebook, ¿qué piensas tú de esto? Y ella me da su respuesta diciéndome, yo creo que hay un Dios, creo que hay un ser superior, creo que también hay una humanidad y tenemos que respetarnos y valorarnos en nuestras diferencias, etc. Pero muy relativa la respuesta de mi madre. Y yo le respondí, cuando Moisés iba a llegar a Faraón y Moisés le pregunta a Dios, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que decirle a Faraón? Dios le dice a Moisés, llega donde él y le dices, a mí me manda el yo soy. Y el yo soy es un nombre único, porque yo soy, dice Dios el Señor, y Él es el Señor, no hay otro, Él es el Señor. Y eso no debe darnos a nosotros cabida a otras discusiones. Y eso era lo que pasaba en el pueblo de Israel. Y era lo que pasaba en el pueblo de Israel. Estaban equivocados, adoraban lo que no tenían que adorar. Había mucha idolatría, había mucho paganismo, había mucho relativismo en las formas y en las figuras. ¿Y por qué eso ocurría? No estaban adorando a Dios que los sacó de Egipto, que los sacó del cautiverio y los estaba llevando a la tierra prometida. Entonces, ¿tú cómo vas a llegar a la tierra prometida si tú no estás cumpliendo lo que Dios pide que tú cumplas para Él? Ese es el reto que está planteado para nosotros. Ese es el reto que está planteado para nosotros. Entonces, es una situación complicada. Primer punto que yo quisiera tocarles a ustedes es el siguiente. Dios nos promete vida en abundancia, pero solo la tiene quien es santificado. Y eso requiere una relación permanente con Él. Ese es el primer punto. Dios nos promete vida en abundancia, pero eso requiere que nosotros seamos santificados, caminemos el camino de la santidad. Y eso requiere una relación permanente con Él. Miren, ¿para qué Dios nos hace libres? Dios nos hace libres para que caminemos con Él. Es como cuando usted tiene un mundo de deudas encima y luego el Señor, después de que usted ora y ora y ora y le pide, Señor, muéstrame cómo hago, Señor, sácame de este problema, y Dios te saca del problema. Y cuando te saca del problema, dejas de orar, dejas de buscarlo y dices, estoy libre, no le debo plata a un banco, no le debo plata a nadie. Como estoy libre, vivo mi vida como quiera vivirla y empiezo a alejarme del Señor. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos vemos en esa libertad. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? El pueblo se equivocó. No construyeron la relación que tenían que construir con Él. No había esa cercanía. Fíjense, váyanse a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero nosotros dejamos de gozar esa vida en abundancia cuando nos alejamos de Él. Si usted es creyente, si usted sigue a Cristo, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted sabe que después de la muerte va a gozar de la vida eterna. Y sabe usted que si camina con Él, mientras estamos en el mundo, vamos a gozar de vida en abundancia. Pero si nosotros no estamos con Él, si no tenemos la relación con Él, lo vamos a perder. Y Dios quiere que lo busquemos. Todas las señales, todas las revelaciones en estos primeros tiempos, el Señor lo que buscaba era, busquen mi presencia. Recuerden cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, vengan a mí, tráelos al pie de la montaña, tráelos al pie del monte para que me adoren. Pero antes
purifíquense, santifíquense, límpiense. Porque Dios quiere que nosotros transitemos el camino de la santidad, el camino de la limpieza, para que estemos con Él. Es como cuando seguimos hablando de estos aparatos, cuando usted dice, sí, yo creo en el Señor, yo soy un discípulo de Cristo, pero a través de esto estás viendo lo que no tienes que ver, estás hablando con quien no tienes que hablar, estás buscando lo que no tienes que buscar. Son tentaciones que nos están alejando del Señor. Son tentaciones que nos están alejando de su presencia. Por lo tanto, no estamos transitando el camino de la santidad. Cuando yo en un problema personal me alejo de la iglesia, me alejo de mis hermanos, yo me estoy alejando de la presencia del Señor. Porque el Señor nos invita a que nos edifiquemos unos con otros. A eso nos llama el Señor. Esa es su palabra. Hay 3 claves para entender lo que el libro de Levítico nos dice a nosotros en torno a la santidad, en torno a un Dios que santifica. Esas palabras son común, profano y sagrado. 3 palabras clave. ¿Qué es lo común? Lo común es lo normal, es lo ordinario. Esas son las cosas comunes. Lo común, lo normal, lo ordinario, lo que vemos todos los días. ¿Qué es lo profano? Lo profano son cosas que han sido contaminadas, son cosas sucias. Eso es lo profano, lo oscuro. ¿Y qué es lo sagrado? Es aquello que es especial para Dios y lo glorifica. Eso es lo sagrado. Esas son 3 palabras importantes para nosotros entender este mensaje que Dios nos manda. Entonces, ¿cómo funcionan estas 3 palabras? Las cosas comunes dejan de serlo cuando nosotros las convertimos en profanas o en sagradas. ¿Sí ve? Lo común deja de serlo cuando lo convertimos en profano o en sagrado. Eso a mí me generó una inquietud. Entonces, significa que si yo camino con Cristo, significa que si yo estoy con Él, ¿sigo siendo una persona común o estoy en el camino de la santificación? Estoy caminando con Él. Eso significa entonces que yo, una persona común y corriente, igual a todos, si me voy por el otro lado, estoy profanando el nombre del Señor, estoy yendo en contra de lo que Él quiere para mí, estoy yendo en contra de sus mandatos. Nosotros podemos llevar una vida hacia lo sagrado, buscando al Señor, pero también podemos llevar una vida profana. Y queda ahí la inquietud. ¿Cuál es el camino que debemos nosotros tomar? Justificaciones. Somos seres humanos, somos imperfectos, nos equivocamos. Eso es cierto. El Señor nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados y de buscarlo a Él, para que Él haga los cambios necesarios en nuestra vida para que sigamos adelante. Entonces, 3 palabras: común, profano, sagrado. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? Segundo punto, Dios quiere que santifiquemos todo lo que hagamos y Dios nos muestra cómo hacerlo. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 4. 1 Timoteo 4, versículo 4, dice lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno. 1:4:4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces Dios quiere que santifiquemos todo lo que hagamos y nos muestra cómo hacerlo. Pero alguien dirá, en la época del sicariato, los sicarios se encomendaban a Dios y salían y cometían sus crímenes. Error. Ellos no están encomendándose a Dios. Ellos están profanando el nombre de Dios. Y esa es la diferencia entre lo profano y lo sagrado. Lo están profanando. Decía un pastor norteamericano, entonces quiere decir esto que si un narcotraficante llega a la iglesia y hace una gran donación para la iglesia, ¿él tiene la salvación? Error, no la tiene, sigue profanando. ¿Por qué? Porque no está actuando conforme el mandato de Dios para nosotros. No está haciendo lo correcto. Su dinero no proviene de lo correcto. Su vida no camina en el camino correcto. Y el libro de Levítico y el Dios que nos santifica nos dice, la santidad llega, la santificación se produce cuando caminamos según su mandato, cuando caminamos según su palabra, según lo que Él nos muestra. Entonces, otro punto, Dios quiere que estemos con Él, alejados de las cosas del mundo. Dios quiere que estemos con Él, alejados de las cosas del mundo. Y eso está en el libro de Levítico también, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, para quienes están tomando nota. Versículo 22. Levítico 20, 22. Y dice, debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Entonces, debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Ojo, no es que yo sé lo que el Señor quiere, yo sé lo que el Señor dice, pero sigues haciendo lo contrario. Eso significa que si no lo ponemos en práctica, estamos en el camino incorrecto. De lo contrario, dice el Señor, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. Aquí no te vamos a recibir. Recuerden en Apocalipsis, cuando se refiere a la iglesia de la Odisea, le dice, no quiero que seas ni tibio ni frío, ni caliente ni frío. Prefiero que, ojo, no quiero que seas tibio. La tibieza, el Señor no quiere tibiezas, el Señor quiere una decisión. Y si nosotros no tomamos las decisiones, o nos vamos por el camino profano o nos vamos por el camino sagrado. O frío o caliente. Hay que tomar la decisión. Y eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que nos dice allí. Dice, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Y esa es una promesa importante para nosotros. El Señor nos promete a nosotros esa tierra si nosotros caminamos con Él, si nosotros nos alejamos de las cosas del mundo, si no somos tibios, si somos decididos a estar con Él, si caminamos el camino sagrado y no el camino profano. No se vayan allá, pero la primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No tienen el amor del Padre en ustedes. Antes del servicio alguien me preguntaba, ¿cómo estuvo tu semana? Yo le dije, bien, tranquila. Hubo oposición y me quedé pensando. Hubo oposición. Hubo. Y mucha oposición. Porque cuando nosotros estamos con el Señor, vamos a recibir muchos ataques. Vamos a estar expuestos permanentemente a muchas tentaciones y a la prueba.
pero tenemos que mantenernos firmes para poder vencerlo. Dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Lo dice en Levítico: sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Eso dice el Señor nuestro Dios. Significa entonces que el camino de la santidad, el proceso de la santificación, es un proceso en el que nos separamos de las cosas del mundo. Nos separamos de aquello que nos aleja de Él. Y es el camino que nos invita a buscarlo a Él. Porque si estamos con Él, como dice Juan, tendremos vida en abundancia. Vida, no estamos hablando de billetes, de propiedades, ni de nada de eso. Gloria a Dios si llega. Pero estamos hablando de vida en abundancia, una vida feliz, una vida tranquila, una vida en paz y una vida con una fe realista. Y la fe realista es aquella que nos hace ver, gracias a Dios, la realidad que nosotros vivimos y enfrentarla con las armas espirituales que Él nos ha regalado. Amén. Muy bien. Entonces, alejados de las cosas del mundo. Otro punto, la santificación comienza en nuestro interior. La santificación comienza en nuestro interior. Dios nos ha regalado la salvación a nosotros. Usted tiene la opción de elegir si camina ese camino o no. Usted tiene esa opción. Pero el Señor nos ha regalado la salvación. Usted lo decide. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que la santificación comienza en nuestro interior? Dice la primera de Tesalonicenses: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y ahí está el compromiso nuevamente. Hacia adentro, mirarnos para limpiarnos a través de su palabra, a través del conocimiento de Él, a través de la búsqueda de su presencia, buscando su rostro permanentemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, Dios espera de nosotros que estemos alineados con Él. Cada vez que el pueblo de Israel se equivocó, padeció las consecuencias. Y ustedes saben que por largo tiempo el pueblo fue infiel. Y ahí es cuando yo también me pregunto, ¿qué tan fieles estamos siendo nosotros al Señor, a sus mandatos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal? ¿Qué tan fieles lo estamos siendo? ¿Qué tanto lo estamos siguiendo a Él? Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero a mí me causa mucha admiración este mensaje cuando dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y allí es el punto donde está la respuesta a muchas personas que dicen: a mí el Señor, ¿por qué no me habla? A mí el Señor, ¿por qué no me responde mis oraciones?
La pregunta es, ¿estás alineado con Él? ¿Estás siguiendo lo que Él quiere para ti? ¿Estás caminando según su voluntad o es la tuya en tu vida? Si es tu voluntad, si son tus deseos, si es tu vida, claramente entonces no estás alineado con Él. Porque esa vida en abundancia la tenemos cuando estamos con el Señor, cuando buscamos su presencia. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar alineados con Él. Por lo tanto, eso exige que nos consagremos al Señor, que estemos consagrados a Él. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y todos ustedes lo saben. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ese plan no se va a realizar si nosotros no caminamos con Él. Para ser santificados, nos tenemos que consagrar al Señor porque Él es quien santifica. Y ahí nos vamos al versículo clave de este nombre, Jehová Makadeshem. Jehová Makadeshem, el Dios que santifica. Levítico 20, versículos 7 y 8. Levítico 20, versículos 7 y 8. Dice, santificaos pues y sed santos. Ojo, santificaos. Nos está diciendo, ojo, a santificarse, a limpiarse, a purificarse. Levítico 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos. Sed santos, ¿qué quiere decir? Que vivamos de acuerdo a esa limpieza que hemos hecho de nuestra vida. Que vivamos de acuerdo a la santificación. Santifíquense y vivan así, sean coherentes. No estén diciendo que estoy con Dios y Dios está conmigo, pero tu vida va por otro lado. Claramente eso muestra incoherencia. La mayor crítica que nos hacen a nosotros los cristianos es que los cristianos hablamos mucho y cumplimos poco. Y nosotros tenemos que dar ejemplo primero para el Señor de que nosotros somos fieles a Él y somos coherentes con Él. Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Una vida de coherencia y de consistencia. Consistencia que es sed santos. Si yo estoy caminando en la santificación, pues entonces yo tengo que demostrarlo con hechos. No es con versículos, no es con la Biblia en la mano, es con el testimonio de nuestra vida. Y ojo, el testimonio más importante es el que mucha gente no ve y es lo que ocurre cuando estamos en lo oculto, cuando nadie nos ve. Allí es cuando nosotros demostramos cuál es nuestra casta como cristianos. Ahí es cuando nosotros demostramos si realmente estamos con el Señor y el Señor está en nosotros, si Cristo vive en mí. Cuando yo tomo las decisiones correctas, llevado por el Señor, Dios nos santifica porque Él es Jehová Makadeshem. Kadesh es el verbo, Kadesh es el verbo que significa santificar. Kadesh es santificar, viene del hebreo. Y cuando hablamos de Jehová, el Señor, Jehová Makadeshem, el Señor que santifica. Y aparece 2 veces el Señor que santifica en la palabra. Y la raíz está en el libro del Levítico. Y no es ninguna casualidad, porque este es el libro que nos muestra los preceptos para nuestra vida, para poder llegar a la tierra prometida. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos sacrificio vivo. Eso es, vamos a morir a la vieja humanidad para ser nuevos en Cristo. Para ser nuevos en Cristo. Eso significa entonces no solamente nacer de nuevo, sino caminar con Él, consagrados a Él. ¿Cómo ve uno a un cristiano caminando? ¿Cómo lo identificas de otro? No por el tumbao. No. Lo identificamos porque en ese cristiano se ve el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y se ve el esfuerzo por ser coherentes con vivir el fruto del Espíritu.
Si no es así, algo está pasando. Algo está pasando. Y si somos hermanos y vemos un hermano que está en esto, hay que llegar donde él y decirle: Wilson, ¿cómo está tu vida espiritual? Joseph, ¿cómo está tu vida espiritual? Y sentémonos a hablar, porque nosotros como hermanos tenemos que edificarnos y tenemos que buscarnos para que todos podamos gozar de ese Dios que nos santifica. De ese Dios que nos santifica. Amén. Ahora bien, Dios nos santifica y Dios exige para la santificación que caminemos por el camino correcto. Pero el pueblo de Israel no lo hizo. Fue desobediente. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Amén. Hay muchos desobedientes. Y ahí viene el segundo nombre que vamos a trabajar esta noche. Vamos al segundo nombre. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Sidkenu es igual a righteousness en inglés. Very good. Thank you very much, my friend. En español, justicia. Entonces, Jehová Sidkenu quiere decir el Señor justo. El Señor que hace justicia. El Señor justiciero, como dijo alguien por ahí. El Señor que nos lleva por el camino correcto. El camino correcto nos lleva a la santificación. Y cuando no seguimos el camino correcto, lo común lo estamos convirtiendo profano. Y el camino correcto hace que lo común sea sagrado. Así es. Jeremías 23. Versículo 13 al 16. Jeremías 23, versículo 13 al 16. ¿Ya lo tienen? Muy bien, voy a ponerme acá por el feedback. Perdón, Jeremías 1. Qué pena. 1. El 1 está antes del 23. Jeremías 1. 1, versículo 13. Cuando lleguen allí, digan amén. Ok. Dice: después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? ¿A quién le está hablando el Señor en Jeremías? Ok, a Jeremías. ¿Estamos claros? Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo. Imagínense esa figura. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Imagínate que te caiga una olla de agua hirviendo. ¿Cuántos se han quemado con agua hirviendo? Muy bien. Con dulce de mango. Duele. Y sigue diciendo así: veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Contesté: sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor. Yo, el Señor. Dios se llama Dios a sí mismo. Y no hay otro libro donde otros dioses se llamen a sí mismos como tales. Yo, el Señor, he hablado, he dicho: establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad por haberme abandonado. Por haberme abandonado. Y por quemar incienso a otros dioses. ¿Cuántos de ustedes prenden varitas de incienso en su casa? Ay, ya yo no. Ya yo no. ¿Ve? Sí,
Ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Se habían vuelto idólatras. Era un pueblo pagano, inmoral. Habían caído en la decadencia. Y estaban en un escenario de muchas guerras, muchos conflictos. Y Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan del rey Nabucodonosor? Babilonia les estaba cayendo encima. La destrucción era inminente. ¿Y Jeremías qué hacía? Jeremías oraba, clama. Acuérdense, Jeremías 33, 3. ¿Qué dice? Así es. Ese era Jeremías clamando permanentemente para que su pueblo se convirtiera. Jeremías no oraba para que el pueblo se salvara. Señor, no les hagas nada. No. Él estaba orando para que el pueblo se convirtiera, para que el pueblo tomara la decisión de convertirse, caminar por el camino correcto, entendiendo que Dios es quien nos santifica y poder tener justicia en medio de un escenario de guerra, de violencia, de abusos, de la decadencia en que ese pueblo estaba. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, toda Judá estaba alejada del Señor, y allí en esa porción de la palabra está clarísimo: por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? El dinero, otras mujeres, otros hombres, el alcohol, el vicio, la corrupción, la mala administración del dinero, pasarse toda una noche pegado en el televisor y ni siquiera sentarte tú a orar íntimamente y pedirle al Señor o darle gracias o lo que sea, no tener una vida devocional constante para buscar la presencia de Él y hablar con Él. Cualquier cosa que nos distraiga, y eso no significa no se divierta, no se entretenga, no. Eso significa que todo es a la medida, porque para todo hay tiempo. Y Dios nos muestra a nosotros que hay unas prioridades. Primero es Dios, nuestra familia, nuestro trabajo, el ministerio. Necesitamos tener claridad de estas prioridades para que podamos buscarlo a Él, pero en el orden. Cuando le invertimos más a aquello que no es el Señor, aquello que no corresponde al orden que Él ha determinado, estamos cayendo en la decadencia que cayó Judá. ¿Y qué le pronosticaba el Señor? Destrucción inminente, destrucción si no se arrepiente. Entonces, un primer punto sobre este nombre del Señor, el Dios que hace justicia. Primer punto: Dios hace una advertencia a los líderes que alejan a otros de Dios. Dios hace una advertencia a las personas que alejan a otros de Dios. Eso significa entonces lo siguiente: ¿será que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otras personas en su búsqueda del Señor? ¿Yo puedo ser un obstáculo para que otra persona llegue al Señor? Podemos serlo, pero no debemos serlo. Y ese es el llamado. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Repito, 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Eso está muy claro allí, ¿no? Eso no admite discusión. Ay, cuídate. El Señor nos lanza a nosotros una advertencia para que cuidemos la edificación del reino, la edificación de nuestros hermanos, para que no nos equivoquemos. Un segundo punto es que en medio de toda la destrucción, de toda la decadencia, de todo lo malo que esté pasando en tu vida, en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, Dios hace justicia. Dios hace justicia.
Y allí podemos irnos a Jeremías 23, y ese anótenlo, Jeremías 23, versículo 2 al 6. Jeremías 23, versículo 2 al 6. Cuando lo tengan, avisan. ¿Amén? Muy bien. Dice: por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. No llevarlas a la destrucción, no abandonarlas, cuidarnos entre nosotros, cuidar al cuerpo de Cristo. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Miren esta palabra profética que el Señor está lanzando aquí. Reuniré al remanente, a lo que queda de mi rebaño, de todos los países donde los he expulsado. Y sigue diciendo: entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. ¿Quién es ese descendiente justo? Jesús. Estamos en el 5, versículo 5. Jeremías 23, vamos en el versículo 5. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Repito, Él será un rey que gobernará con sabiduría, llamado para nosotros, donde estemos con sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo que nos regale sabiduría. Hará lo justo, donde estemos, lo que hagamos, siempre lo justo, siempre como el Señor espera que lo hagamos, y lo correcto por toda la tierra. Es claro, ¿no? Y su nombre será Jehová Sidnekú. Jehová Sidnekú. El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Entonces, hoy podemos estar viviendo mucha incertidumbre en nuestra vida. Podemos estar viviendo un momento muy complicado en nuestra vida, pero Dios hará justicia, porque Dios es un Dios de justicia, porque Dios mandó a Jesús a este mundo para que se sacrificara por nosotros, y cuando se sacrificó por nosotros, nos salvó, y su sangre ha limpiado nuestros pecados, y nos ha dicho: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos ha enviado a cumplir cabalmente su palabra y sus mandatos. Y si nosotros lo hacemos, entonces estamos caminando en el camino correcto, con justicia y la sabiduría que el Señor espera para nosotros. Porque el Señor es un Señor de justicia. Quien conoce a Dios tiene hambre de justicia. Quien conoce a Dios tiene hambre de justicia. Si no lo conocemos, no vamos a tener hambre de justicia. Si no vamos a conocerlo, si no lo conocemos, no vamos a tener hambre de hacer lo correcto. Por lo tanto, no gozaremos de ese beneficio de un Jehová que nos santifica. Por lo tanto, no gozaremos de los beneficios de un Dios justo para nuestra vida, porque nosotros nos estamos alejando de Él. Cuando creemos en su nombre, somos hombres nuevos y así gozamos de su justicia. Dice la segunda de Corintios, no se vayan allá, capítulo 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, si estamos con Él, tenemos que ser nuevos. Tenemos que ser nuevos. Hablaba con Pastor Santiago hace un rato de qué es ese hombre nuevo para nosotros. Ese hombre nuevo está escrito en Efesios 4:24. Ese sí, búsquenlo y anótenlo. Búsquenlo y anótenlo. Efesios 4:24. Subráyenlo. Efesios 4:24. Dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Se los repito. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si creemos en Cristo, tenemos que ser nuevos en Él. Váyanse ahora a Romanos 13. Romanos 13, versículo 14. Y ese también subráyenlo. Porque el primero nos dice, vestíos del nuevo hombre. Y Romanos 13:14 dice algo más contundente todavía. Vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. La instrucción es vestirnos de Jesucristo. Toda la mañana, cuando nos levantemos, cuando tú te levantes, cuando vayas a salir, vístete de Jesucristo. Cuando vayas a dormir, vístete de Jesucristo. Cuando vayas a trabajar, a hacer lo que sea, vístete de Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y allí es cuando debe permanecer en nosotros la pregunta: si yo estoy viviendo este problema, si yo estoy viviendo esta situación, si yo estoy viendo que algo está pasando, si yo estoy viendo que ese amigo mío se está equivocando, si yo estoy viendo que mi esposa se está equivocando, que mi hija o mi hijo, antes de proceder, yo tendría que preguntarme: ¿cuál es el punto de vista de Dios frente a esto que está viviendo? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Y de esa manera debería actuar yo. Porque si estoy vestido de Jesucristo, yo tengo que actuar como Jesucristo. Así como los niños se vestían de Superman, como yo lo hice alguna vez y casi me tiro de un closet, cuando nos vestimos de Jesucristo, tenemos que actuar como Él. Tenemos que actuar como Él. Y pedir permanentemente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quieres escuchar su voz? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Búscalo. Todas las mañanas levántate, como dice el Salmo 63. Temprano yo te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. Escucharé tus preceptos, escucharé tus mandatos. Búscalo primero a Él. Búscalo primero a Él. Ora, ayuna, vive para Él. Ponte la vestidura de Cristo. Ponte la vestidura de Cristo. Entonces, hemos visto hoy dos nombres que no son usuales en la literatura que nosotros vemos. Jehová Sidnekú y Jehová Sidkenu y Jehová Makadeshem. Tengo problema con el hebreo. Makadeshem. Dios santifica. Y Sidkenu, Dios que hace justicia. Que hace justicia. ¿A qué nos llama Dios? Buscar su presencia. Él es el Señor, Él tiene el control y Él todo lo puede. Y Él todo lo puede. No vamos a llegar a la tierra prometida
si nos volamos el cumplimiento de todas sus normas, sus preceptos, de su mandato. No vamos a llegar a la tierra prometida. No vamos a recibir esa justificación si no estamos con Él, si no caminamos con Él. No vamos a tener esa vida en abundancia si no reconocemos a un Dios que nos santifica y a un Dios que hace justicia. ¿Quieres ver una vida diferente para ti? Búscalo, búscalo, porque Él nos regala una nueva vida. Amén. Bien, oremos. Señor, gracias te damos por esta noche, Padre Santo. Gracias, Padre, por revelarnos a través de tu palabra quién eres tú, Señor. Por quién eres tú, Señor, te damos la gloria, como dice la canción, Padre. La gloria siempre será para ti, Padre. Tú eres el Rey de la creación, tú eres el Señor de la creación, tú eres el Señor de señores, Padre Santo. Tú eres Dios, el único Dios, nuestro Padre, quien nos santifica, quien nos lleva por el camino correcto, quien hace justicia por nosotros, Padre Santo. Esta noche, Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Esta noche, Padre Santo, queremos que tú hagas con nosotros lo que tú decidas hacer, Padre. Sabemos que tienes un plan para nosotros, Señor, y siempre insistimos en hacer los nuestros. Hoy, Padre, reconocemos que definitivamente eres tú quien dirige nuestra vida y dirige nuestro camino, Padre. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y sabemos que a través de Él, Señor, llegamos a ti. Y nos comprometemos a buscarte permanentemente, Señor. A buscar la presencia de tu Espíritu. No solamente para nuestras vidas, sino también para llevarle bendiciones a otras personas, a otros hermanos que lo necesitan. Porque tú eres el Señor, dueño de todo, Padre Santo. Bendice hoy a todas estas personas, Señor. Derrama tu Espíritu en sus corazones, limpia, Señor, sus vidas. Purifícale, Señor, su alma, su espíritu y su cuerpo, Padre Santo. Derrama bendiciones sobre cada persona en este lugar, Señor. Derrama tu Espíritu, Padre Santo, para que todas estas vidas, para que todos nosotros seamos transformados en ti, Señor. Tú eres quien tiene el control. Tuyo es el poder, Señor. Llévanos de tu mano a donde tú quieras, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.